La obligación tiene tres elementos esenciales para determinar que, efectivamente, existe una obligación. Sujetos, objeto y el vínculo jurídico. Sujetos. Los sujetos son dos. Sujeto activo. Es el acreedor, o sea, aquella persona que tiene la facultad de exigir el cumplimiento. El acreedor tiene un derecho personal que se encuentra en el activo de su patrimonio. Sujeto pasivo. Es el deudor, o sea aquella persona que tiene la carga de cumplir la prestación convenida. Para el deudor existe un deber jurídico, deuda, que se encuentra en el pasivo de su patrimonio. Dos personas pueden ser recíprocamente deudor y acreedor. Por ejemplo, en los contratos bilaterales, que son aquellos en que nacen obligaciones para las dos partes, como por ejemplo en el de compra-venta. Para contraer una obligación la persona debe tener la capacidad legal para obligarse. Objeto, prestación. El objeto de la obligación puede consistir en dar una cosa, hacer, o sea ejecutar una determinada conducta, o no hacer, o sea abstenerse de realizar una conducta. Según Fausto Rico Álvarez en el Tratado Teórico Práctico de Derecho de Obligaciones, el objeto de la obligación es lo que acreedor puede exigir y lo que el deudor debe cumplir. 11. Antecedentes históricos respecto del objeto de la obligación. 1. En el derecho romano el objeto de la obligación consiste en un dare, facere o en un praestare. Estas conductas fueron acogidas de la definición de Paulo en el Digesto en el libro 44, título 7, fragmento 3, obligationum substantia non ineo consist, ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum alicid, vel faciendum, vel praestandum. La substancia de las obligaciones consiste no en que haga nuestra alguna cosa corpórea o una servidumbre, sino en que constriña a otro a darnos, a hacernos o a prestarnos alguna cosa. El objeto de estas obligaciones requería de ciertos requisitos, como que el objeto sea lícito, determinado o determinable y valorable en dinero. Daré, dar. La acción de transmitir la propiedad de un bien u otro derecho real en favor del acreedor. Facere, hacer. Comprendía las conductas distintas de dar, incluso las abstenciones o devolución de bienes. Praestare. Obligación de garantizar o responder por la propia conducta. 2. En el Código de Napoleón el objeto de los contratos consistía en dar, hacer o en un no hacer. El Código reglamenta el objeto en el título de la Regulación General de los Contratos. Los requisitos fueron los mismos que establecieron los romanos. Ser posible, lícito, determinado o determinable y personal al deudor, conductas propias del deudor y no de terceros. Dar. Consistía en entregar un bien o en su conservación hasta que fuera entregado. La doctrina contribuyó a establecer que dar también significaba transmitir la propiedad de un bien. Hacer. Las conductas positivas distintas de dar se consideran conductas de hacer. No hacer. Las conductas negativas distintas de dar se consideran conductas de no hacer. El código alemán Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, estableció el objeto de la obligación únicamente como praestare. No obstante, la doctrina sí consideró los demás objetos de la obligación que establecieron los romanos y los franceses. En Serrus, Kipp y Wolf consideraron que la prestación a que el crédito se dirige puede ser positiva o negativa, consistir en un hacer o en un omitir. El hacer comprende también el dar, el omitir abarca también el tolerar. 12. El BGB exigió que el objeto fuera posible, lícito y determinable o determinado. Determinación del objeto. El objeto debe estar determinado o ser determinable. En principio deben ser cosas existentes, pero también cabe obligarse respecto de una de cosa futura. Por ejemplo, la venta de próximas cosechas o de cosas que están en proceso de fabricación. La obligación de dar puede referirse a cosas ciertas, de especie, o inciertas, de género. En el primero las partes tienen en mira un objeto determinado, por ejemplo, una finca individualizada, y solamente se satisface cumpliendo la obligación misma. En el segundo caso la obligación solamente está especificada por su clase o género, por ejemplo, 1 kilo de azúcar, y se satisface con la entrega de un objeto de tal clase y calidad. Valor pecuniario. La ley exige que sea posible asignarle un valor pecuniario al objeto de la prestación, pues en caso de no poder cumplirse, es indispensable para efectos resarcitorios poder cuantificarlo monetariamente. Existen diversas teorías respecto de la patrimonialidad.
Por un lado, la teoría subjetiva establece que todo aquello a los que las partes puedan asignarle un valor, es patrimonial, mientras que para la teoría objetiva, es el contexto jurídico social el que permite que un determinado bien sea considerado patrimonial. 13. Comerciabilidad del objeto. El objeto debe estar dentro del comercio. Por ejemplo, las cosas en dominio público normalmente no pueden ser objeto de obligaciones. O los derechos personalísimos, como la libertad personal, que son objetos fuera del comercio. En muchos ordenamientos jurídicos, sin embargo, se permite la disposición de partes del propio cuerpo humano después de la muerte. Es posible además, que la prestación pueda ser determinable, BGR. El precio que deberá el comprador será el que tenga el bien dado en el mercado el 31 de enero. Posibilidad. El objeto debe ser posible de ser realizado. Existen dos tipos de imposibilidad. La física, como sería si, antes de ser notificado del desastre, el dueño de un barco lo vende cuando éste acaba de naufragar. La legal, cuando el objeto se encuentra fuera del marco de legalidad, ya sea por ser ilícito o ajeno a las buenas costumbres. Causa. Es el fin de la obligación que persiguen y que se propusieron a la hora de establecer la obligación. La causa fuente es el motivo por el cual se crea la obligación, y puede ser por un contrato, documento por el cual las partes se comprometen a cumplir con una determinada prestación. Un cuasicontrato, documento similar a un contrato pero no origina un acuerdo de voluntades entre las partes. Un delito, acto realizado con intención de dañar, dolo, por el cual la persona que lo cometa deberá responder por él y reparar los daños realizados. Un cuasidelito, acto realizado con imprudencia, negligencia, o impericia, culpa, el cual pudo haberse evitado en caso de haberse observado convenientemente los procedimientos, en lo que respecta a ejercicios regulados como la medicina, o de tomar las medidas precautorias necesarias. También quien lo cause tendrá la obligación de responder por él, y por los daños y perjuicios cometidos. La ley es causa de obligaciones, ya que se impone sobre los sujetos destinatarios de la misma, quienes tienen la obligación de respetarla.